Seminar in our Nuestro seminar seminario de series. marzo en esta serie de seminarios. Before we get started, I'm going Antes de to empezar, voy a dar algunas seminar is indicaciones. being Este recorded, seminario está and we'll siendo be grabado, sharing lo que in the significa que vamos a poder coming compartirlo en los próximos días a través del canal de YouTube en All ambos idiomas, participants are inglés y muted. español. Todos los participantes Chat están function to silenciados, submit así que por favor questions utilicen la función de and chat para answers enviar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas al Translation final de la is sesión. available, as La you can interpretación en see, español está through the disponible, como icon at the bottom escucharon. of Pueden your buscar el screen. icono de un mundo que está en la parte de abajo de su pantalla y seleccionar inglés o For those español. of you who haven't joined Para us aquellos before, que welcome. no han estado I'm antes, Kimberly Perez, Health and bienvenidos Safety at UC Davis. Has a been esta sesión de improving UC the health and Davis. safety Lo que of buscamos es agricultural mejorar la workers salud y seguridad de los trabajadores agrícolas en el today. oeste a través de investigación innovadora, interactiva, capacitaciones I'd y also like to servicios share personalizados. that También me we gustaría launched a compartir una community página web que se for acaba our de research and lanzar, activities donde está using nuestra digital investigación y formats nuestras for farm actividades workers para to los help trabajadores others agrícolas, supervisores y otros que trabajan en el sector improve agrícola. Se and llama communicate Campo in these Seguro. languages. Está disponible en seis And idiomas: we offer inglés, both free and español, digital punjabi courses. y We tres encourage you idiomas to indígenas. and share it with your network. Así que los invitamos a que ingresen y que First, lo I'm really compartan con pleased su to red. introduce Dr. Es Tim un Beatty, gusto poder who is introducir al señor Tim the Beatty, chair of the que Department él es el of director Ag del Resource Departamento de and Recursos Genomics at the Agrícolas y Central Económicos Research PIs. y He's uno really de passionate about los upstream agriculture. doctores del So Centro de I'll Investigación. turn it over to you, Tim. Te doy la palabra a Tim. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? All good. Sí, And everyone can hear me. genial. ¿Y todos me escuchan? Excellent. Okay, Sí. well, thank you all for coming. Ok, gracias a todos por estar Today we're going aquí. to be talking about Hoy vamos a hablar sort sobre of extreme temperatures and farm las worker temperaturas well-being. extremas y el bienestar de los This is trabajadores imminent. This agrícolas. wouldn't be a surprise to anyone Creo que no es una watching this sorpresa webinar. para nadie este But tema en it's este one I have to put webinar, up for sort of pero es con lo que indoor-focused economist tenemos colleagues. que Just to lidiar emphasize that cuando hablamos con estos colegas economistas working que outdoors can be trabajan dentro, quite treacherous, donde tenemos que hablar de particularly que el trabajo indoor en la conditions parte with extreme exterior heat. puede ser muy duro y es bastante Again, not peligroso. a surprise to anyone on this No es una call. sorpresa para nadie en esta Working in llamada. agriculture El trabajo en agricultura is risky. es It is riesgoso. potentially the most risky Creo industry. que, The most risky industry you can work creo in. que es la industria más peligrosa en la We've que done some podríamos work trabajar. that shows that even Hemos sort of the published notado que estimates, incluso I think en are los well estimados understood to be públicos, undercount. So even the creo que published estimates no se of está haciendo una agriculture buena vary often to the contabilización. danger risk. Incluso dentro de ese But conteo, la agricultura está most entre people's el top benefits 5 de los indexes trabajos más significantly peligrosos, pero muchas understated. personas creen And so que estas the real number behind estimaciones is no son las correctas, que los números son mucho mayores a along with sort esto. of agriculture being Además de que la risky. agricultura es un trabajo Sort of the riesgoso, conditions under which the las workers condiciones participate bajo las are cuales changing. las personas desarrollan su trabajo And so I think it's también safe to están say that cambiando. work in Entonces creo que es agriculture is seguro getting decir que el trabajo en agricultura ever more dangerous. se está tornando cada vez más Agricultural peligroso. workers are, Y sabemos que los trabajadores anyone who's sort of agrícolas, physically active is benefiting una persona que esté en una disproportionately actividad affected by física, heat. se va a ver afectado de manera And so physically desproporcional por el active workers calor. are sort of vulnerable Entonces, to los trabajadores que ejercen environmental actividad difficulties, be it física temperature or y que estén land expuestos a estas work where condiciones ambientales como altas pollution and wildfires temperaturas o, happen. por ejemplo, contaminación del aire And y so demás, se van a even ver at lower afectados. temperatures or at lower levels of exposure than E incluso en people who menores engage in activities temperaturas, active. también Even hay if they exposiciones a estas migrate, temperaturas farm incluso para workers are personas que just no realizan more actividades likely físicas. to suffer from heat-related illnesses than other Es más workers. probable que las personas We know sufran de that enfermedades the relacionadas con climate golpes de is calor getting y también warmer. sabemos que el And clima so cada vez se we está think that calentando más, entonces climate creemos models que estimate that there will be sort of se 20 to 30 estima additional que days van a haber where unos temperatures exceed 20 a 30 días adicionales by donde las 2050. temperaturas van a exceder And then sus números normales hasta most el año farm workers 2050. are Y la mayoría de undocumented and trabajadores have agrícolas limited son access to social indocumentados y safety tienen un net. acceso And so limitado even with perdón, a una red de seguridad increasing social protections, o un here in aumento en su California protección for farm aquí en workers, California. we think that
Nosotros creemos que hay mucha evidencia que muestra que los trabajadores agrícolas no sacan ventaja de algunas protecciones que están disponibles para ellos bajo la ley y tampoco tienen acceso a estos programas de seguridad social más amplios que les permitiría que sean más resilientes a los efectos de las altas temperaturas. Entonces, California es el estado agrícola más productivo. La mayoría del valor de nuestros cultivos están nuestros cultivos de especialidad, que generalmente requieren una mano de obra bastante intensa. Se está viendo también una falta de mano de obra en California. Hay un estudiante que actualmente está trabajando en la historia de estos niveles de escasez de mano de obra en California. Desde que ha habido agricultura en California, los trabajadores agrícolas siempre ha habido una falta o una cantidad suficiente de trabajadores. Buscando tratar bien a los trabajadores agrícolas y protegiendo su seguridad. Creo que es un poco el motivo por el cual cada vez hay menor cantidad de trabajadores agrícolas. Creo que es una pregunta que tiene que hacerse también sobre la política. Como todos saben, la cosecha se va a dar durante los meses más calientes del año. Entonces, vemos este pico de la mano de obra agrícola en aquellos meses donde los trabajadores van a estar expuestos a estas temperaturas de mayor nivel. Entonces, vamos a hablar aquí sobre dos preguntas que están relacionadas. La primera es, el trabajo agrícola responde a las temperaturas extremas, es decir, los trabajadores agrícolas, los agricultores alteran su comportamiento cuando las temperaturas se elevan. Y el segundo punto es una consecuencia de eso, ¿no? Hemos observado un aumento en el riesgo de lesiones entre los trabajadores agrícolas cuando hay un aumento de las temperaturas, y la respuesta va a ser sí a ambas preguntas. Entonces empezamos con la primera parte. ¿El trabajo agrícola responde a temperaturas extremas? ¿Qué es lo que queremos preguntar? Y vamos a hablar un poco, en algún momento voy a utilizar términos económicos y les pido disculpas por eso. Entonces, el trabajo agrícola se ajusta a estos márgenes extensivos, es decir, los trabajadores agrícolas van a trabajar en aquellos días que hace más calor. Y la segunda pregunta es, ellos se ajustan en la mano de obra al margen intensivo, es decir, trabajan menos horas en aquellos días donde la temperatura es más alta. Vamos a tratar de responder las preguntas en relación a los mecanismos. Es decir, las personas cambian su comportamiento, su comportamiento en base a su trabajo agrícola, o cambian su comportamiento en base a sus propias opciones. Luego vamos a ver alguna heterogeneidad sobre una variedad de condiciones agrícolas. Vamos a ver cómo es que las personas se adaptan a estas temperaturas más altas. Vamos a ver si es que hay un cambio, por ejemplo, en los horarios del día. Las personas empiezan a trabajar quizá un poco más temprano, o toman un descanso y empiezan a trabajar en las horas de la noche. Vamos a ver si es que hay algún cambio por el tamaño de las granjas, ¿no? Entre las granjas más grandes y las más pequeñas. Entonces, ¿dónde es que encaja esta investigación? Soy economista, hablo con muchos economistas y muchos economistas agrícolas. Mucho de la investigación que hacemos es que hay una preocupación sobre los cultivos y cómo es que los cultivos responden a ciertas temperaturas. Es, por ejemplo, si vemos la investigación sobre los efectos del cambio climático en agricultura, hemos aprendido mucho sobre los efectos del cambio climático.
but we know very, very little, I would say, about the effects of climate change. Y sabemos muy poco sobre los efectos del cambio climático y las proyecciones del cambio climático en las personas que están viendo la parte agrícola, de forma particular Sort of the United States. I mean, there en los is Estados literature that Unidos. looks at the Sabemos que hay effects of climate literatura change, que analiza los efectos del in cambio developing climático countries, en países que but están en vías de there's desarrollo, very little, sort of very little kind of large scale empirical evidence. pero hay muy in poca the US. investigación a larga escala en So los why is Estados that? I don't think Unidos. it's 'cause people Entonces, ¿por don't qué es eso? care. No creemos que porque a I las think it's personas no les because, importa. there's not a lot of data Creo que to porque no hay answer this mucha question. data que nos ayude a responder este And tipo de so most preguntas. traditional Entonces, agricultural la data mayoría surveys actually de don't las really encuestas sobre use agricultura these casi no sorts of utilizan esta información. You know, the sad to see it go, the National Agricultural Workers Survey is La really the encuesta gold de standard. trabajadores agrícolas a nivel nacional es Here como que el it's, estándar de you know, oro. it's probably how we've learned the most about Y agricultural probablemente workers. aquí es donde hablamos sobre los trabajadores But for these kinds of agrícolas, questions where pero we're para este looking tipo like de at preguntas adaptation, estamos we're looking at viendo how people a change their adaptación behavior. y cómo es que las Clearly, you want to personas measure cambian su people at multiple comportamiento. points in Entonces, time. queremos medir a las The personas en Agricultural diferentes Workers épocas Survey is an durante el one-shot año. Por survey. ejemplo, esta encuesta es una Two-shot encuesta que work solamente cycle captura survey. una So sola you show up, visión. Es como que llegas they show up at a work site and then they a un interview lugar the de trabajo y employees who were entrevistan there a at las the time. personas So que están you're ahí en really ese interested in momento. Entonces, si estás interesado figuring out if there are fewer people there en than saber si es normal. que hay That's really menos hard to do from a personas, survey es that difícil shows up poder and only hacerlo talks desde to the una people encuesta que who solamente are there. llega y habla con las personas que están ahí en ese momento. Doesn't actually release detailed enough information on En work realidad site no da información performance, detallada which is sobre what la we want to ubicación del measure lugar de based on environmental trabajo, factors. que es lo que And nosotros then queremos medir, y los I mean, factores ambientales. the sample sizes are Y relatively luego el small for tamaño de la muestra es calculating sort of ligeramente statistical techniques, pequeña sort of from big eh, data frameworks. en comparación de esta Because the data sample estadística de sizes los in the marcos de report datos más aren't big amplios. enough. Creo que no es lo suficientemente amplia la You know, muestra. farm workers are a small Los part trabajadores of agrícolas son GDP, una but pequeña parte de la using población. sort of US federal government surveys, Entonces, al these utilizar are estas not a bad encuestas way to do del this. Estado Are going to federal de have Estados pretty Unidos, small sample nos va a sizes. permitir que las You know, so things muestras, like el tamaño de las muestras sea survey and bastante the PPAC pequeño survey, a which we use comparación de otras largely encuestas, as ¿no? a Donde sample size utilizamos for this data, los but hogares is como not un sampling marco de large numbers muestra. of farm Y no workers. se va a hacer una And then muestra en we think números that más maybe grandes de some sample trabajadores size agrícolas. Y is, pensamos que tal vez hay un problema if con you've la participated selección in del one of tipo these de surveys, muestras. Si you alguna vez han really do participado have en estas someone who shows up encuestas, at the door and says, hay algunos que "Hey, llegan I'm a tu here to puerta y answer dicen, ok, questions for soy del you." gobierno, tengo algunas preguntas And, para usted. you know, you can see how folks might be sort of Y pueden reluctant to ver que las participate personas tal vez estén in un those sorts of poco surveys. reacios a And querer then there are participar en este tipo de definitely encuestas. significant language Y barriers. también hay barreras de lenguaje For que those son muy reasons, you know, significativas. Por even the esos large government motivos, surveys, which a are pesar, a potentially pesar de que hay grandes encuestas del Estado, useful, are not going to work no for nos these ayudan sorts of a tener información útil. So what do we do? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? We've started working with Hemos empezado a global farm trabajar tracking data. con So, data this is para hacer un cell phone rastreo móvil, data. So que this is es data data that, de los celulares. if you use a weather app, for example, on Si your utilizas phone, un aplicativo del clima, por you see an ejemplo, ad. en tu teléfono y ves In una many instances, in the publicidad, period we're muchas looking at, that veces en el ad periodo que lo hemos would revisado, also, esa you know, because it's a publicidad, weather app, it needs to know where you porque es una are. aplicación del clima y It will sabe dónde disclose, están, you know, to the advertiser sort of some anonymized va data, and some of a that anonymized proporcionar data información a is aquellos que your ponen la location, publicidad, bueno, es data anónima sobre tu ubicación, the time at which the measurement occurred, el horario en que se dio la medición and then how fast you were moving. y qué tan rápido se están This moviendo. data is not really designed Esta for data research. no está That diseñada con is propósitos de investigación. it's extremely large data. Es una data It definitely extremadamente qualifies as amplia. big data, Definitivamente califica but it's como what we Big would call an Data, unbalanced panel. So by pero that es I mean, un panel you desequilibrado. ¿Y a we qué me see some refiero con people eso? Es a que lot, vemos que we see some people not algunas a personas lo lot, usan so that the data mucho, otras I would say, no you know, mucho. is Entonces, very messy. diría que So la data está not bastante to me definitely the desordenada. first best data, Entonces, definitivamente no but es it la is data mejor that will data, help us get at these really pero es important data que questions. nos va a ayudar a responder estas So preguntas que son preguntas they say a picture is importantes. worth 1,000 words. Dicen que una imagen This vale más que is 1000 palabras.
the data from one worker Esta es la data de un trabajador on one day en un in día one field. en un Every campo. one of those dots Y cada uno de esos puntos que is están viendo en la essentially, diapositiva a measurement. So we es observed the una person medición. Entonces hemos in the observado field a la on persona that day, en el and campo every one of those ese dots is día a y measurement cada of uno de where esos that person puntos es una was when they medición were, de dónde opening estaba the esa app, or maybe persona, ya reporting sea que haya back to abierto el reported some aplicativo location o si es que el location. aplicativo reportó la ubicación de una persona. We then take these sort of raw Luego cell phone pings, hemos tomado and we esta essentially información, map digamos, them onto, información there is bruta de los celulares. LandIQ for the Department of Y hay Water un Resources makes available IQ que está a field disponible map para el for Departamento de California field boundary Recursos, map. And so what donde we do tenemos is we este simply mapa de take los all límites of de these California. raw Entonces pings, tomamos you know, toda all of esta the información de longitude los and latitude, celulares and we kind of put them on a map of y California. podemos colocarlos en un mapa And de then we put another California y map luego of, colocamos otro all of the mapa fields in California. con todos los campos de And then we just Luego start to count luego how many empezamos of a those contar dots are cuántos in de your todos field. estos puntos están en You el know, campo. at its simplest level, that's basically what Al we nivel do. más simple, eso es And básicamente lo que so nosotros on the hacemos. left, you'll see those are Entonces, all of hacia la the fields izquierda that van a ver todos los campos LandIQ captures. que And captura on the right, you'll LandIQ. see this is Y another hacia la mano example derecha of van a one ver worker on otro one ejemplo day de un in trabajador en field un at día Glendale cualquiera here, en un campo, not too far from here. en un condado que no está muy lejos de aquí. So what we do is we Entonces, lo que essentially nosotros take hacemos es que that tomamos data, esta we data del layer it rastreo que hemos hecho del across aplicativo those móvil, boundaries, lo and then geolocalizamos dentro de nuestros count límites del how many campo workers are in de the field on a given cultivos day. para saber cuántos And trabajadores then hay en el campo en un onto día. that, we layer data from Y luego the dividimos university, la data and de la universidad it basically we layer on essentially a temperature. y básicamente lo in this dividimos en hourly capas a través de este mapa de across the temperatura state que nos in permite saber cuál es la California. temperatura Essentially, en todo el this is estado. to Entonces, the right. What we do is esencialmente, we're la layering forma the correcta de data on top pensar of es each que other, tenemos esta data y la and then we colocamos como import que en capas una sobre la samples otra from it, y luego to tomamos muestras de la what we're misma interested in. para obtener la información en la que estamos interesados. So we have to sort of define whether Entonces a tenemos un poco device que belongs to a definir si es farm que un worker. dispositivo You pertenece a un could think trabajador of, agrícola. if you drive Podemos from pensar Davis si es to que estás Winters, manejando de you Davis a drive through a bunch Winters, of almond fields, manejas por and we muchos want to campos de exclude someone who, almendras y drives no through a queremos bunch of almond excluir a fields. They're alguien que probably not a maneja por farm estos worker. They're probably campos someone de who's busy. almendra. Quizá algunos no están trabajando ahí, So sino que están we've pasando por come esos up campos with de sort of almendra. Entonces hemos working definition of desarrollado whether una we would definición de consider a trabajo device si es que vamos belonging a to a considerar farm que un worker. dispositivo pertenece a un Um, trabajador and agrícola so o on sort no. of back of the envelope, Entonces, que es como que la we parte de say atrás, if el a enfoque que device is hacemos located es in que si es que el agricultural dispositivo está field ubicado en un on campo at least 5 agrícola, working days in a month, al menos and durante moving at 5 essentially a walk pace, días de trabajo al we're mes going to y se está count moviendo, entonces that eso lo vamos a device as considerar belonging to a como farmer. que ese dispositivo le pertenece a un trabajador And, agrícola. is this the only possible definition? Digamos Of que esta es la course not. única You posible could definición, envision a por lot of supuesto que different no, podrían ways to pensar en try to diferentes formas decide whether a device de belongs tratar to a de farm decidir si worker. es que un dispositivo le This is pertenece a un as in agricultor o fairly ad no. hoc, but it's pretty reasonable. Esto es bastante ad hoc, pero diría que es All of bastante our results razonable. that I'm going to show Todos you nuestros resultados que actually ahora les voy a we do a mostrar, lot of different robustness checks. So hacemos we muchas define farm revisiones workers de qué in tan lots and lots robusta of es la different información ways. que compartimos, lo And all of analizamos our de findings diferentes are formas y todos nuestros hallazgos son hallazgos come to cualitativos. the same Es conclusion. decir, llegamos a la misma No matter how we conclusión, try to define sin importar whether a device cómo es que belongs to a tratamos de farmer. definirlo, si es que este dispositivo le pertenece o no a un So we trabajador get, agrícola. using this sample, Entonces, al using this utilizar esta approach, muestra, utilizando este enfoque, we've got about 12,000 tenemos farm más o workers. menos como 12.000 trabajadores agrícolas. We identify sort of 12,000 devices Hemos belonging to identificado farmers. como 12.000 dispositivos que pertenecen a That's agricultores. out of about a sample of about 3 Y million digamos que es distinct una devices. muestra This is, más o menos roughly de proportionate 3 millones de agricultural worker dispositivos. share of the California Digamos population. que es más o menos proporcional a la cantidad de It's a trabajadores little agrícolas low. en el área de Probably too many California. sampling farm workers. Quizá no tenemos la muestra But it's suficiente in the para ballpark. trabajadores agrícolas, And so this is,
Is this every farm worker? No. No, obviamente no es Are que we sea todos los probably trabajadores getting agrícolas, smart farm workers? Maybe. But I'm going to show you a few figures pero to les voy a suggest that we are mostrar probably, algunos that we have some números que reasonable degree of sugieren belief that we are que tenemos, successful with this. podemos creer So this que sí is tenemos una muestra de trabajadores a picture, but it's agrícolas. also just Esta es una a imagen picture bonita, of pero the también share of fields in California that we se have comparte la captured. cantidad de The campos de California que green han sido dots are the capturados. Los fields in puntos which verdes we son observe a los campos en los cuales person, hemos yellow observado a un are, trabajador en cierto punto y los puntos fields in which amarillos we don't observe son a los person. So campos you en can see los we have cuales pretty good no. representation Podemos ver que in tenemos una muy buena state. representación a nivel estatal. We tried to sort of Nosotros hemos benchmark our intentado un data poco against, establecer un first we benchmark para benchmarked our nuestra data data, defining farm workers para poder against definir data qué es from un trabajador ED. agrícola, data de EDD nuevamente. What you can see is that Y we're lo que sort of, ustedes pueden ver aquí es doing que pretty well. nos va Our bastante data, bien where we sort of nuestra count data people as farm workers and say, cuando calificamos a una if persona this como were trabajadora shares of farm agrícola, workers, si esta persona se how does that considera como compare to a different measure agricultor, of sort of cómo se farm workers compara by con otra crop? medición diferente que se tiene From a de different data agricultores por source. cultivo, ¿no? And you can see Una that, fuente de for a data lot que of sea these, we do diferente. pretty well. Entonces, en muchos de estos We nos ha captured ido fruit, bastante bien. tree nuts, grapes, Hemos capturado vegetables, los pretty well. árboles de nueces, Full disclosure, uvas. we do miss on Para berries, ser which honestos, is not great. creo que nos hemos saltado Our sort of algunos hypothesis berries, here lo cual no is es bueno, that, pero nuestra at least from hipótesis aquí es satellite que, data, which al is menos pretty de la data broad, satelital, these field types are determined. que Other es field lo que se crops determina en muchos and de estos berries campos, look pretty otros similar. And cultivos y so, otros you berries se can ven see we bastante have, similar, entonces sort of pueden ver overcount que over nosotros other field tenemos crops otros and cultivos berries. en And el so, campo y possibly otros tipos de that could lead to berries. misclassification in the fields. But it is definitely, I think we do a pretty good job. Is it Pero perfect? definitivamente creo que hemos But hecho un buen is there trabajo, other no data es that does it perfecto, better? Unfortunately, pero hay no. otra data que lo It's haga mejor, perfectly desafortunadamente here. no. Entonces creo que lo hemos hecho bastante bien aquí. So for sort of an average worker, we observe them on about 45 Tenemos a los days. trabajadores agrícolas que los hemos observado And then durante we observe them 45 días. about 6 hours, sort of a working day of about Es 6 como que un día de hours. I'll trabajo de explain how we 6 sort of horas más o compute menos y that voy a in a minute. explicar cómo es que nosotros lo hemos Mechanically, the way we determinado. De count forma mecánica, la forma en the que time hacemos these el work, conteo it just del has to momento be en que están en el linear. So trabajo, we sort of look at nosotros the first vemos time a device shows up in a field, la primera hora en la que versus aparece un dispositivo en el last time campo that y device luego showed up vemos in a cuál es la field. última vez que And ese you can see dispositivo that se just mostró en el sort of like, campo you y assume pueden everyone ver, arrived before their phone asumen que showed up in the alguien field, and then llegó only antes after the de device had left encender the el field. teléfono y luego lo han Just utilizado as antes de irse mechanically, within también. basically Entonces, de under 10 forma days. mecánica van a poder Under 10 hacer time work. But el conteo de los horarios de trabajo. I promise a minimum number of equations. Prometí un número mínimo de So essentially ecuaciones. what we're going to look at here is Lo que vamos a ver results. aquí, les voy We're a just going to mostrar look at algunos how does resultados y vamos a ver the maximum temperature cómo in a es que la given day temperatura máxima affect the se obtiene en probability un of a día worker y que showing puede up afectar la in the probabilidad field. de que un trabajador se presente en el And so campo para that's the basic trabajar. regression we're going to run. And Esa es la regresión principal que vamos a desarrollar. so what we see is, Entonces, lo que we can look at nosotros this vemos es que the way pueden we interpret ver, these la is forma en que relative to the interpretamos day esto where the es maximum en temperature is relación about a un día 70 cuando la degrees. temperatura máxima es más o menos 70 grados. At a day in which the maximum En temperature un is día en el que between, la let's say, temperatura 100 to máxima es 185, entre 100 a we would see that 105 there's about grados, entonces 3 vamos to a ver que 4% hay fewer más o menos un 3 a workers in the 4% field. de menor cantidad de So let me say two trabajadores things about trabajando en el this. campo. De aquí quiero decir dos One cosas. is Una I'm pretty confident about es que me the siento bastante direction of the confiado effects here. I think sobre la no dirección matter del how we efecto slice the aquí, data, la the forma en que hemos directions are dividido la data y are always the same. las direcciones no siempre son las Just be a mismas. little careful about Creo que estimating sería un sort of poco interpreting cuidadoso magnitudes here. al momento de interpretar las We're the first magnitudes people to try to aquí. do this Somos las with primeras this personas que data, estamos and so tratando de hacerlo con I esta think before data. you Así que creo que see these antes de results, que crean estos you'll want to see more people resultados, using van a this querer ver data a in otras a personas que similar utilicen way. este tipo de data
if you take the results sort of at face value, which again, Pero si these tenemos el results, these are my resultado results, y comparamos esos resultados con mis we would see resultados, that, on the hottest days, so, vamos a decir que en el día más days on caluroso, which temperatures aquellos are días en above, los que las temperaturas 105, están por encima de there is 105 a grados, significant reduction in hay the number una of workers reducción working. estadísticamente significativa del número de trabajadores en But el the campo en magnitudes esos are días, relatively small. pero las magnitudes son I relativamente sort of pequeñas. tell my public health friends about these magnitudes. They would like Les digo a a mis decline, which would be about 5%. amigos They would sobre like a much esto, larger decline. y hay una disminución del So, 5% y a ellos les looking gustaría at ver hours worked, una disminución más alta. we also see a smaller effect, but we see También about a vemos un 10% efecto más decline pequeño que es como in hours un worked 10% de on disminución days en the nuestro maximum trabajo, temperature is about 100. en aquellos días en que la temperatura máxima está por Take encima away de results here. We 110. do see, on a really hot day, we see fewer En un día people bastante working in the field, caliente, and they work, de las personas que están and trabajando en those el who do campo, work fewer y hours. aquellos que trabajan en esos días calurosos trabajan menor cantidad de horas. An open question and one we're trying to Una sort of pregunta explore is, abierta okay, y so is algo this que estamos driven tratando by de ver worker es decisions, si or es is que this esto driven by está farmer decisions? dirigido por decisiones de parte de los And so, trabajadores o de parte de again, los we're trying to make, productores. we're trying to draw a Estamos conclusion, tratando de tratar de llegar a una self-limiting this year. conclusión. And so what we try to do Entonces, lo que what we try to intentamos do is to hacer layer on some additional information es tratar de tener that capas then, this is adicionales de driven by información para ver si farmers es or que farm esto workers. es un poco, tiene que ver con las The first thing direcciones we de look at is like los start and end time. productores o de los Are people trabajadores more agrícolas. likely to work early Empezamos con el tiempo, ¿no? on Las days on which personas the suelen maximum trabajar desde horas temperature más tempranas en exceeds aquellos días normal. donde la temperatura And we excede un número the presumption regular. here is that Lo que asumimos aquí the sort es of start times are determined que la by hora de the inicio está farmer, not determinada by the farm worker. por el Perishability, productor, no por so el trabajador agrícola. most specialty crops do not Sobre respond todo well para los to cultivos de medium field especialidad. temperatures. So farmers have an incentive En to este keep caso, working in the los field if they have productores les dan un crops. incentivo a los So trabajadores that, agrícolas para que estén en el lose campo. value. And De lo so, contrario, el again, valor the de estos margin of productos adjustment disminuye. is Entonces hay under un farmer control margen de rather than ajuste que farm se workers' tendría que control. ver aquí y que no está bajo el control de los And then trabajadores small agrícolas differences o in de los farmers. agricultores. Again, if we see differences in Nuevamente, si vemos las in response diferencias from entre las farmers, we think decisiones, the workers might be relatively creemos que los similar between these trabajadores two groups, and podría ser un poco farmers are similar different. entre ambos Maybe grupos. that suggests this is also driven by farmer decisions rather Tal vez than esto farmer sugiere que esta decisión es tomada por los decisions. agricultores y no por los trabajadores agrícolas. Okay, so what do we find? Entonces, ¿qué es lo que hemos We encontrado? see that for days on which the Nosotros vemos maximum que para aquellos temperature días is donde above las temperaturas 105, máximas están por encima de farm 105, workers are much more likely to los start trabajadores working, agrícolas es más probable que empiecen a trabajar más temprano. observing a farm worker before Entonces, sunrise cuando is vemos a un about trabajador agrícola antes de la 3 or 4% more salida del likely than a sol, day in es which un 4 o 5% más probable maximum temperature is above 105. cuando la temperatura máxima está por Results encima de for Sunset 105. are both Los smaller and resultados para not statistically significant. So it doesn't Sunset look es like un poco there's a más lot of adjustments when significativo. working in No the parece que hay evening. muchos ajustes cuando se habla de trabajar en la noche. Perishability. So the same ¿Qué idea. tan Do perecible we es? La misma observe idea. Nosotros people observamos more likely to stay que home es más and probable que las not work? personas se queden en casa y que So it's the decidan no same trabajar. basic research Entonces design, but the es el question is diseño de what do we investigación find? básicamente el Perishable mismo, crops donde lo dividimos en versus aquellos cultivos que son more perishable crops. perecibles. Si un cultivo es más perecible, We see that sort of nosotros vemos more perishable crops. que hay más Not a cultivos huge difference, but perecibles. more No hay perishable mucha crops diferencia, pero sí cultivos are más likely to stay perecibles, home. que es más probable que las personas se queden en Um, casa. We look at farm size. Vemos el tamaño So you ask de yourself, los campos are there lots of agrícolas. fields and cell Hay phones? muchos campos, How muchos do celulares que you hemos observado en los campos. know how big a farm Entonces, is? ¿cómo Depending sabemos qué on tan grande es un campo multiple fields or agrícola? discrete Porque a fields. veces hay diferentes campos y And esos what campos we son do here is we discontinuos. layer Entonces, lo on que hacemos data aquí from the pesticide es application tenemos permits, which has been unique. data de los permisos de uso de estos campos Number agrícolas, identified que as es un column número de colors, and so identificación we use that único. to link Entonces, fields utilizamos eso para to relacionar different los diferentes campos. farms.
And then we compare, Y luego comparamos, we compare farms to, we compare sort of farms relative to comparamos los farms campos with agrícolas, sobre todo en aquellos sort que of, producen are they above the median los size mismos farm or productos, ¿no? below? Más o menos So aquellas we're not granjas calling del tamaño a mediano. large, we're not calling a large strawberry farm is much smaller often Porque than a una small, granja de fresas turf grass farm or something, where, va a ser mucho, la más grande va a ser mucho más pequeña que de algún otro cultivo que tenga mayor cantidad de acres. Entonces, esto se refiere en base a los productos y no es como una comparación de acres. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado que como una regla, aquellos campos agrícolas más grandes tienen una mayor respuesta a las altas temperaturas y la forma que interpretamos esto es que si tú tienes un campo agrícola que es amplio, tienes los recursos para poder involucrarte en comportamientos de adaptación, mientras que si tienes una granja que es más pequeña, no tienes muchas formas de poder mitigar el calor para tus trabajadores porque en ese caso sería que ellos dejen de trabajar ese día. Entonces, esto es una señal de que las granjas más grandes pueden invertir en mayor equipo y que les permite seguir trabajando incluso en días calurosos. Entonces, en el tiempo que me queda, vamos a hablar rápidamente sobre esta idea y lo que nosotros vemos en el hallazgo previo es que las personas reducen, perdón, su suministro, pero no tanto en los días calurosos. Y la segunda parte de esto sería cuántos estas temperaturas elevadas reducen ese riesgo. Y es por tipo de lesión. Y también rápidamente vamos a ver el impacto de el programa de prevención de enfermedad del calor de 2005. Entonces, muchos de los efectos del calor, tenemos esta literatura que está creciendo en la economía, en los efectos de las cosas malas ambientales en las funciones cognitivas. Así que sabemos que, por ejemplo, la contaminación está muy alta en el día. A los niños les va a peor en sus calificaciones de las pruebas y son más bajas. Si está caliente, sabemos que hay más delitos en esos días. Así que nosotros sabemos que hay más accidentes de tránsito en esos días donde hay más contaminación. Así que tenemos literatura que está creciendo donde dice que los daños ambientales pueden causar estas discapacidades cognitivas reales. Entonces, tal vez hacer algo que sería intrínsecamente peligroso, que sería mucho lo que hacen los trabajadores agrícolas. Y si nosotros lo hacemos más difícil hacerlo o ponerlo caluroso afuera, entonces sabemos que es más peligroso. Así que eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Esto solo sería algunas frases del periódico y la frase que quiero leer, bueno, ya reaccionas más lentamente, tomas decisiones diferentes de las que tomarías. Muchas personas se irritan en este punto y no estás reconociendo que son condiciones de trabajo que no son usuales. No es que las personas sufran de estas lesiones del calor, sino que tienen más posibilidad de sufrir otras lesiones traumáticas adicionalmente con la enfermedad del calor. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en este momento aquí. Nosotros usamos datos de la información del sistema de compensación al trabajador. Entonces, California es única. Hemos trabajado con otros estados también y muchos estados no requieren cobertura para los trabajadores de agricultura, no requieren esto para los trabajadores temporales. Algunos estados no requieren que se reporte los tipos de lesiones que se reportan en California. Así que California tiene estos datos de indemnización laboral que son los estándares dorados. Y cuando nosotros usamos para ver qué es lo que está cubriendo a los trabajadores con todos estos tipos de programas, nosotros sabemos que es como 85% de estos trabajadores agrícolas de California están cubiertos por esta indemnización al trabajador. Y sabemos que tenemos como 380,000 lesiones en California. Entonces, usualmente son lesiones traumáticas.
Así que podemos ver que abrumantemente las lesiones son traumáticas. Así que voy a mostrarles los resultados de algunas lesiones, pero si nosotros vemos a esta tabla, sabemos que estas lesiones son la mayoría traumáticas. Y lo que nosotros vemos es que la temperatura máxima en un día cuando va subiendo, nosotros vemos básicamente una tendencia de 15% de incremento en estas lesiones traumáticas. Así que esto es significativo en un incremento bastante grande en todas las lesiones, no solamente traumáticas. Cuando nosotros desglosamos eso, entre las lesiones traumáticas y relacionadas con el calor, nosotros sabemos que están diferentes. Y también tenemos en la izquierda las lesiones traumáticas, tenemos 15% de incremento y precisamente está estimado, dado la escala del acceso, es un grupo bastante pequeño, entonces está precisamente estimado. Solo dada la índole del sistema de indemnización laboral, tenemos algunas cuantas enfermedades en los datos que no observamos muchas de ellas, pero las que sí observamos nosotros vemos más o menos que es un día que está arriba de 105, 450% en incremento. Así que estas son magnitudes bastante diferentes. Y claramente cuando se calienta tenemos muchas más lesiones relacionadas con el calor o enfermedades del calor, así que no son tan precisamente estimadas. Nosotros vemos que tenemos este hecho de muchas más lesiones traumáticas y hay un incremento en estas enfermedades del calor. Y también hoy hay un incremento muy grande de que las personas se caen de las escaleras o que las personas toman malas decisiones y están teniendo estas lesiones traumáticas como resultado de ello. Entonces, lo importante de esto, que no solamente son lesiones relacionadas al calor, sino que está generalizado e incrementa cuando sube la temperatura. Algo que yo no tenía conocimiento antes de empezar en este camino o esta línea de trabajo, una de las cosas que tratamos nosotros de ver es aclimatización y tal vez es el ángulo de la póliza de esto, que los trabajadores que son contratados recientemente no tendrían que ser tratados diferentemente y que, o tendrían que ser, mejor dicho, para que vayan aclimatándose para que puedan evitar tal vez lo peor de este tipo de lesiones. Y tal vez sería un monto significativo de evidencia que tenemos que la aclimatización puede funcionar y menos muertes en las afueras pueden ocurrir si se hace esto. Entonces, lo que nosotros hacemos, tengo que admitir que esta es una medida imperfecta. Si nosotros vemos a las personas que están primero en las 2 semanas de su día de contratación, por supuesto, esto va a medir mal a las personas que estaban trabajando en 2 granjas antes, sino que son nuevos contratados y no se sabe si ya habían trabajado. Entonces, esos resultados están un poco parciales y es una medida muy difícil de ver esa aclimatización, pero entonces eso es lo único que tenemos en estos datos, afortunadamente. Y lo que nosotros vemos es que la evidencia modesta de que la aclimatización tiene un riesgo, perdón, de incremento de una lesión y muchas de las personas que se contratan nuevas no van a ser nuevos, entonces va a tener ese resultado como 0. Si pensamos que este es un estimado bastante bajo, sí sugiere que hay algún efecto de la aclimatización. Y estos son resultados bastante preliminares, así que yo creo que lo vamos a tomar con un granito de sal. Lo que sería, nuestros datos van lo suficientemente lejos para ver antes y después del 2005 de la prevención de enfermedades causadas por el calor. Y nosotros vemos cómo es que estas lesiones cambian unos años antes y unos años después. Esto es bastante preliminar, así que tienen que interpretarlo con mucho cuidado, pero nosotros vemos
una baja significativamente grande en las lesiones causadas por el calor en el periodo después de que la regulación fue adoptada. Así que, nuevamente, basados en este trabajo bastante temprano, se ve que este programa es bastante efectivo en poder reducir las lesiones entre los trabajadores de agricultura. Y nosotros, bueno, solo como una nota adjunta, tenemos muchas lesiones que no están relacionadas con el calor y encontramos que realmente no vemos ningún efecto en esto. Esto sería como estas lesiones placebo. Y nosotros también tenemos un cálculo como detrás del papel. Y nosotros estimamos que al trabajar, bueno, la temperatura o el efecto de la temperatura sería como 680 lecciones anuales o más de las que de otra manera tendríamos. Y si nosotros vemos el costo de estas lesiones, vemos que son como 32 millones de dólares al año. Y en la práctica realmente estamos subestimando porque no estamos contando el dolor y el sufrimiento y todas las pérdidas de salario. Este es el costo de tratamiento médico nada más. Así que lo que estaba yo tratando de hacer que a ustedes les interesara es que hay muchas preguntas sobre la fuerza laboral de agricultura y es bastante difícil de contestar porque los datos no están ahí en realidad. Y si nosotros queremos contestar estas preguntas, nosotros vamos a tener que ser muy creativos de cómo tratamos de medir ciertas cosas. Yo no siento que hay un apetito muy grande en el nivel federal para invertir en este tipo de tratar de entender este asunto. Así que si las personas están interesadas en esto, realmente vamos a tener que crear realmente y pensar cómo es que vamos a medir las cosas en maneras que no sean tan caras y que nos lleven al interés o que nos den respuestas a estas preguntas importantes de pólizas sobre un presupuesto. Y bueno, ustedes saben, desafortunadamente, ¿qué es lo que nos está midiendo? Muchas veces nos está contando, así que es imperativo que nosotros midamos estas cosas, aunque no las podamos medir perfectamente. Así que esos mensajes que podemos llevarnos, nosotros sí hallamos que estos acercamientos de datos grandes nos pueden acercar a ciertas cosas. Esta es la primera vez que alguien trató de hacer esto, así que cualquiera que esté tratando de hacer esto por primera vez va a ser mejor cuando venga el cuarto o quinto estudio para poderlo confirmar. Pero quiero que tengan mucho cuidado al interpretar estos resultados. Pero yo creo que lo que podemos llevarnos de que estas temperaturas extremas llevan a muchas estas lesiones traumáticas y que nosotros podemos utilizar estos datos de celulares y de movilidad para poder tratar de medir los movimientos de los trabajadores agrícolas en algunas maneras. Y esto es bastante prometedor. Estamos trabajando con los proveedores de los datos para poder seguir trabajando en este cierto tipo de problemas para que podamos seguir avanzando. Entonces, con esto voy a decir gracias y estaría contento de contestar cualquier pregunta que las personas pudieran tener. Muy bien, grandioso. Muchísimas gracias, Tim. Yo creo que son datos muy importantes y yo creo que una de las partes que resumiste al final, que es un buen recordatorio para mí, es que no solamente que la enfermedad del calor por sí misma es un riesgo, sino que tiene otros resultados y puede llevarnos a otras lesiones que también son traumáticas por sí mismas. Así que esto incrementa los riesgos. Es importante reconocerlo. Sí, tenemos toda esta evidencia de los puntajes de estas pruebas y la evidencia. Bueno, los niños están tomando una prueba, un examen en un día muy caliente, les va peor. Entonces eso es algo mal.
no usualmente nos lleva a una lesión traumática y no es algo intrínsecamente peligroso, pero si te estás involucrando en una actividad intrínsecamente peligrosa como el trabajo agrícola lo es, lo hace más difícil hacerlo mientras está bastante caluroso y en otro lado tal vez sabemos que hay mucho humo en el aire. Entonces, eso es posible que vaya a incrementar el riesgo de esas lesiones. Así que yo creo que eso es lo que podemos nosotros ver. Entonces, por favor, siéntanse libres de poner preguntas en el chat. Yo voy a hacer un par de preguntas que entraron. Uno sería si pudieras ir de vuelta. Bueno, no tienes que ir de vuelta a las diapositivas, pero ¿me puedes recordar de las diferencias entre operaciones grandes y pequeñas? Que tú estabas asumiendo ciertas cosas y qué es lo que esperarías tú ver de ahí. Bueno, nuevamente, estamos tratando de utilizar lo mejor posible los datos que tenemos y básicamente si pensamos en este pastel con capas de datos, ¿qué es lo que hacemos? Poner otra capa de datos encima de esto. Y esto sería la aplicación o los permisos de aplicación de pesticidas. Si tú vas a aplicar esto, tienes que tener un permiso y cada permiso tiene una identificación específica de un cultivador. Y estas identificaciones están cruzándose entre campos. Así que lo que nosotros hacemos esencialmente podemos conectar los campos. Muchos agricultores están trabajando en este campo continuo y a veces sabemos este es un campo grande o un cultivador grande o pequeño y lo hacemos para cualquier tipo de cultivo. Preguntamos, ¿tú eres más grande que el cultivador promedio, mediano o más pequeño que el mediano? Entonces lo dividimos en los dos. Así que nuevamente estamos comparándolo en este sentido como una granja de fresas grande comparada con una pequeña. Y la idea es que los agricultores grandes tienen acceso a recursos usualmente que los agricultores pequeños no tienen. Y puedes poner o colocar protecciones en contra de el calor. Por ejemplo, puedes iniciar temprano con los trabajadores y tenemos resultados que nos muestran que los cultivadores grandes tienen más posibilidad de empezar con los trabajadores más temprano. Y entonces las personas están trabajando en la oscuridad. ¿Cómo trabajan en la oscuridad? Tienen luces. ¿Cómo es que tienen luces? Tienen el dinero para comprar las luces. Entonces, nuestra interpretación de esos resultados están abiertos también a otras interpretaciones, pero es que las operaciones grandes tienen la habilidad de invertir, en capital para poder medir los efectos del calor mucho más fácil que las operaciones más pequeñas, porque las operaciones más pequeñas tienen menos recursos usualmente. Así que esos datos te permiten contar a estos contratistas de trabajadores agrícolas que están operando o trabajando en operaciones grandes o pequeñas. No lo da. Realmente solamente estamos comparando grande y pequeño con los que están aplicando pesticidas o no. Bueno, estamos haciendo trabajo relacionado para poder repetir y usar este estilo de datos para tratar de obtener un sentido de dónde están los trabajadores agrícolas móviles. Estábamos muy emocionados por eso y nosotros pudimos reproducir estos hallazgos de los trabajadores agrícolas móviles y tal vez estamos un poquito más confiados en estos datos porque si definimos los resultados interesados como nuevos, no encontramos nada particularmente interesante, sino que lo que encontramos es que los trabajadores no llegan tan lejos. Eso es lo que encontramos en los datos celulares. Estas personas, bueno, a veces los dispositivos son de una persona que se presenta en un campo y no se mueven tanto. No se mueven demasiado. Entonces, algo que me viene a la mente, tú estás trabajando, como tú dijiste, con datos muy grandes. ¿Cuáles son las preguntas que te ayudarían para construir eso que estás asumiendo que podría venir del nivel comunitario, ya sea de los agricultores y operadores o de los trabajadores agrícolas y de la comunidad?
y lo que estamos asumiendo es bueno o no es bueno, cuáles factores adicionales se tendrían que considerar. Hay tal vez partes de datos pequeños que tú quisieras tener. Bueno, yo diría que, bueno, déjame aclarar esto. Me encantaría tener una colección de este tipo de datos, la colección de pequeños datos en una escala y la habilidad de algo, bueno, algo que hemos tratado de estar hablando es, bueno, déjenme pensar. Intrínsecamente, como soy una persona que le gustan los datos grandes, sí puedo ver los hechos, que a veces de las cosas son difíciles de hacer con precisión. Ese es mi historial, eso es lo que yo tengo. Uno de los acercamientos que estamos pensando en el momento es como encuestas a larga escala, tal vez, y la mayoría de estas personas están en su teléfono o con su teléfono y pertenecen a una red social. Y resulta que con muchos de estos compañías de redes sociales están invirtiendo en nuevas herramientas de inteligencia artificial, que básicamente estos datos existen y podemos anunciárselo a las personas. Estas mismas plataformas pueden ser utilizadas para tener estos anuncios como objetivo para completar encuestas. Y una de las ideas que yo he estado tratando de operacionalizar, todavía no he tenido éxito, pero si alguien está interesado, déjeme saber, es que podemos tener encuestas con objetivo, podemos pagar estos anuncios en Facebook para las personas que van a esto o a Instagram o estas redes sociales grandes para que las personas que están dentro de cierta demografía y lo pueden hacer por geografías también. Así que lo que nosotros pensamos esencialmente es lo que tú describiste, tomar estos datos pequeños y hacer una versión grande de datos. Comprar anuncios que sean directamente con el objetivo de esa demografía y esa profesión y ese grupo para poder ver si tener estas encuestas va a validar nuestros datos. Sería una manera de decir que la persona es un trabajador agrícola y podemos ponerle un anuncio basado en la plataforma o el algoritmo y nosotros pensamos que el costo para poderlo completar sería bastante modesto, pero esto es algo que estamos pensando nada más. Bueno, yo sé que yo puedo decir que de la lista de asistentes hay personas que trabajan en entornos comunitarios con trabajadores agrícolas y probablemente pueden ayudar a pensar cómo se puede hacer eso. Eso sería increíble. Bueno, yo creo que para algo bueno o algo malo, bueno, toma un pueblo completo y yo no creo que haya una sola herramienta o tal vez acercamiento mágico. Necesitamos historias, necesitamos entrevistas, datos cualitativos y también pienso, para bien o para mal, yo creo que tenemos estos datos empíricos de grande escala que tiene un caché que se puede poner en cada portafolio de evidencia. Nadie debería creer en un estudio de una persona o solo un tipo de datos. Tenemos que tener la evidencia de muchas diferentes fuentes para poder tener una historia completa. Me encanta eso. Yo creo que voy a tener esto como nuestras últimas palabras. Yo creo que esto nos habla del acercamiento que el Western Center está tratando de tener, diferentes métodos y maneras de contestar y hacer preguntas. Y también reconocer que nosotros queremos trabajar con todos los que están en agricultura, así que veo una variedad de personas que están asistiendo el día de hoy. Si este es un tema que les interesa, por favor, contáctenos, estaríamos contentos de hablar con ustedes.
Y yo voy a invitarlos a todos ustedes a que se unan para el seminario de abril que va a ser con alguien del Departamento de California de Salud, hablando de la fiebre del valle. Sabemos que los casos están incrementando y sabemos que afecta a los trabajadores agrícolas. Entonces esperamos que se unan el próximo mes para ese seminario. Muchísimas gracias, doctor Beatty. Apreciamos su tiempo y vamos a hablar pronto. Gracias. Tengan buenas noches. Adiós a todos.